Bueno, alumnos, el día de hoy vamos a tratar el tema que es organización general y organogénesis del aparato excretor en invertebrados y vertebrados. Bueno, aquí tenemos unos objetivos que son reconocer la organización del aparato excretor en animales invertebrados y vertebrados y reconocer la organogénesis del aparato excretor en invertebrados y vertebrados. Para empezar, tenemos que aprender a saber qué es el aparato excretor. Como la imagen nos muestra, es el conjunto de órganos y glándulas que éstas se encargan de eliminar los desechos de un organismo, ya sean el resultado del metabolismo celular o incorporados desde el ambiente. Tenemos una imagen. Se dice que normalmente el aparato excretor de los animales filtra la sangre y así puede diferenciar entre las sustancias que se deben expulsar de aquellas que se pueden reaprovechar. Tenemos que tener eso claro. Aquí vamos a encontrar lo que es el sistema excretor en invertebrados, en protonefridios. Bueno, los protonefridios son las estructuras que se presentan en invertebrados como los platelmintos y los nematodos. Están constituidos por células especializadas denominadas flamígeras por su apariencia de llama, como lo vemos en la imagen. Aquí encontramos de este lado lo que es que estas células que provocan la corriente pueden ser de dos tipos: células flamígeras y celonocitos. Las primeras células bastante grandes con varios cilios, estas son bastante grandes con varios cilios, mientras que las segundas son más pequeñas y estas utilizan los flagelos para crear la corriente. Bueno, aquí tenemos lo que es el sistema excretor en invertebrados, en metanefridios. Aquí encontramos el animal, encontramos sus partes, tiene sus tentáculos, concha, glándula digestiva, gonada, tiene lo que es el nefrostoma, entre otras. Bueno, aquí nos dice que el nefrostoma está comunicado con una arteriola que forma un nudo conocido como glomérulo. De hecho, al tener forma de embudo, esto lo rodea totalmente formando lo que se conoce como la cápsula de Bowman. Esta cápsula junto con el glomérulo ellas forman una estructura denominada corpúsculo renal y justo aquí donde se produce el filtrado de la sangre para separar las partículas aprovechables, como lo mencionábamos anteriormente. Aquí tenemos que esta estructura equivalente al aparato excretor del animal es típica de los anelidos, moluscos y algunos artrópodos. Este consiste en una serie de túbulos, ¿sí? Normalmente 2 por cada celoma, que están abiertos en sus dos extremos. Escuchen bien, el primer extremo, conocido como nefrostroma, como lo muestra aquí la imagen, aquí vemos, imagen en el dibujo, el nefrostoma se abre en el interior del celoma, formando una estructura similar a un embudo, que rodeado de varios cilios que dirigen el flujo hacia su interior. El otro extremo es el nefridióporo, que conecta directamente con el exterior. Tengan claro eso, tengan en cuenta. Aquí tenemos lo que son las glándulas verdes o antenales en animales crustáceos. En la imagen del lado izquierdo vemos un animal crustáceo y aquí ya vemos lo que es como su composición, su forma, cómo está ubicado, cómo está formado.
Bueno, estos se encuentran situados debajo de las antenas, ¿sí? Miren bien, se encuentran situados debajo de las antenas. Se sostiene que ellos están formados por un saco, ¿sí? Que este saco recoge los compuestos tóxicos y es un largo tubo, perdón, que termina en la vejiga, que es una zona ensanchada donde se van acumulando las sustancias nitrogenadas que éstas se expulsan a través del nefridióporo, como conocemos. Tengan en cuenta esto que les va a aparecer más adelante. Aquí tenemos lo que son los túbulos de Malpighi en artrópodos. Bueno, los animales con este aparato excretor, ¿sí? Son básicamente los artrópodos, como lo menciona el título, especialmente aquellos que viven en ambientes secos. El sistema consiste en una serie de tubos que se forman como invaginaciones del último segmento del intestino, ¿sí? Con este extremo, o con el extremo más alejado del intestino ciego, estos son tubos bastante largos que se suelen encontrar enrollados y están bañados en hemolinfa. Miren la imagen del tubo de Malpighi que nos muestra el intestino posterior, el recto y el intestino medio. Aquí tenemos que son tubos delgados que se encuentran en las regiones posteriores del tubo digestivo de los artrópodos, como lo acabamos de mencionar. Cada túbulo consta de una capa de células, la mayoría muy complicados, y también poseen un número de túbulos que estos varían según la especie. Suelen estar bañados en hemolinfa. Aquí tenemos lo que es el aparato excretor vertebrado en peces y anfibios. Aquí tenemos el pez con su riñón, branquia, escamas, intestino, hígado. Y tenemos que, ya aquí entramos en el aparato excretor de vertebrados, que estos son un tipo de riñón que encontramos en peces y anfibios en su etapa adulta. Por eso les coloqué un pez. Así como los otros vertebrados en su etapa embrionaria. Tengan en cuenta, consiste en un gran número de túbulos que en su zona inicial están en gran contacto con el sistema circulatorio por un tramo ensanchando conocido como cápsula de Bowman. Aquí de este lado, perdón por el fondo, aquí de este lado tenemos que esta cápsula absorbe el líquido filtrado por el glomérulo. Además presentan nefrostomas atrofiados que no están conectados con el celoma. Aquí tenemos lo que es el aparato excretor vertebrados. Están en mamíferos, aves, reptiles y metaneros. Aquí encontramos las partes que son pelvis renal, uréter, vena renal, arteria renal, cápsula de Bowman, que la mencionábamos anteriormente, el túbulo conterneado proximal, túbulo conterneado distal y tubo colector, el asa de Henle y el conducto de Belin. Bueno, tenemos que el aparato excretor, este es el aparato excretor de animales más avanzados, los cuales ya mencionamos que se encuentran en aves, reptiles y los riñones de esta categoría están formados por tubos denominados nefronas. ¿Sí? Estos tubos se dividen en diferentes partes, como son la cápsula de Bowman, el túbulo conterneado proximal, el asa del Henle y el tubo conterneado distal, como lo mencionamos aquí anteriormente. Aquí están los cuatro. ¿Sí? Bueno, la cápsula de Bowman, de forma similar a los
mesonefro en la zona ensanchada en contacto con los glomérulos y que recoge el líquido filtrado. El tubo contorneado proximal, ahí lo vemos en la imagen, es una parte del tubo con muchas vueltas y curvas donde se reabsorben sustancias, ¿sí?, que están disueltas, que son necesarias para el organismo. Claro está. El asa del N, que lo vemos en la parte de abajo, es un tramo estrecho donde se concentra el líquido, ¿sí?, que este circula y que está rodeado por un gran número de vasos sanguíneos. El túbulo contorneado distal, que está en la parte de arriba, es el que cumple con la función similar al proximal y desemboca en un túbulo colector que recoge el líquido de varias nefronas. Al final ese líquido viajará por los uréteres hasta la vejiga y saldrá del organismo a través de la uretra. Bueno, espero que hayan estado atentos al tema que tratamos el día de hoy, porque el siguiente paso son unas actividades que les tengo para que ustedes resuelvan y se va a abarcar todo lo que acabamos de decir en clase. No voy a poner nada que no esté ahí, así que espero que hayan estado prestos y atentos. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos.